Bueno, bienvenidos todos a la Iglesia Cristiana Sion. Somos una iglesia que habla su idioma y queremos que todos vengan a conocer, a amar y a servir a Cristo. El propósito de nuestra iglesia es que todos vengan a conocer, a amar y a servir a Cristo. Si nos visita hoy por primera vez o si nos visita por segunda vez y todavía no ha tenido la oportunidad, usted puede rellenar esa tarjeta de conexión que se le entregó a la entrada, escriba su nombre y en la parte de atrás escriba cómo podemos orar por usted. Para nosotros es importante saber cómo podemos orar por usted. Creemos firmemente que todo lo que Dios está haciendo, Él comienza con oración. Amén. Y pues es bueno que alguien esté orando por nosotros y nosotros queremos orar por usted. Así pues que hoy tenemos un servicio maravilloso, un servicio especial para la gloria de Cristo, pues hoy se celebra el día de Pentecostés. Aleluya. Ahora escucha lo siguiente. 50 días después de la resurrección de Cristo se celebra Pentecostés. La primera ocasión en la que vemos este día celebrado en la Biblia, el día de Pentecostés, es el día que se ve en el libro de Éxodos, cuando la gloria de Dios desciende sobre el monte Sinaí. Y en ese momento Dios mostró su gloria a todo el pueblo de Israel. Dios descendió para hacer un pacto con su pueblo. Ese fue el primer día de Pentecostés. Y los judíos continúan celebrando ese día hasta el día de hoy. 50 días después de la resurrección. La resurrección ocurrió en el día que se celebran los primeros frutos. Ahora escuche, Dios había dicho que una vez al año todos los israelitas tenían que venir delante del Señor en el templo a traer sus primeros frutos. Ese día resucitó Jesús, primer fruto de muchos que van a resucitar. Y entonces pues por 40 días Él se mostró evidentemente vivo a muchos. Por 40 días Él mostró que había resucitado y después Él ascendió. O sea que a los 40 días Jesús asciende y dice, esperen en Jerusalén, porque no en mucho tiempo ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. 10 días después de esto, 50 días, entonces se celebra la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés se recordaba, pues era un memorial, como un Memorial Day, del día en que el Señor descendió en el monte Sinaí, y en ese momento también se cerraba la fiesta de los frutos, de los primeros frutos. Ahora escuche, más o menos hace 50 días atrás es cuando fue la resurrección y se celebró los primeros frutos. Los israelitas traían los primeros frutos a Dios. No traían los últimos frutos. Traían los primeros frutos y Dios le daba promesa de que porque ellos habían entregado primeros frutos, entonces en esta temporada, en esta cosecha, iba a ser una cosecha que ya tenía la bendición de Dios. Amén. Pero entonces pues se celebra que en ese momento Dios baja y entonces Él los bautiza con su presencia. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de estos dos eventos. Ok, escucha. Hoy vamos a hablar de el domingo de resurrección y el domingo de Pentecostés. Son dos domingos sumamente importantes para todos nosotros cristianos y son dos domingos en los cuales el Espíritu Santo hace algo especial en la iglesia y en la vida de todo cristiano. Así pues, que abra su Biblia conmigo a Juan capítulo 20. Vamos a leer del versículo 19 al 22. Vamos a leer primeramente la experiencia que los discípulos tuvieron en el día de la resurrección. Lo que vamos a leer en este momento está en el libro de Juan, capítulo 20, del 19 al 22, y nos habla acerca de lo que ocurrió en ese día de la resurrección. Esta es la primera vez en la que Jesucristo se muestra resucitado y vivo a los discípulos como un grupo. ¿Ok? Y escuchen la conversación que ellos tienen. Ahora, vamos a leer y vamos a estar de pie para honrar la palabra del Señor. Juan 20, del 19 al 22, la palabra de Dios dice,
y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pueden estar sentados. Aleluya. Gloria al que vive. Así pues que en este momento Jesucristo se muestra, y quiero resaltar que esto ocurrió en el primer día de la semana. El primer día escuche, el idioma griego y el idioma judío, el hebreo, son muy fieles a lo que es a los nombres de los días de la semana. En hebreo, el primer día de la semana se traduce primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana. Pero en español, ¿cómo decimos el primer día de la semana? Domingo. Es el primer día de la semana. El segundo día de la semana, lunes, martes, miércoles. Nuestro idioma español, castellano, utiliza mucha mitología y mucha astronomía para nombrar los días de la semana. Lunes, el día de la luna. Martes, el día de Marte. Miércoles, el día de Mercurio. Jueves, el día de Júpiter. Viernes, el día de Venus. Sábado, el día de Saturno. Entonces, pues, pero la Biblia no lo hace así. Y por eso la Biblia no traduce domingo, traduce el primer día de la semana. También vemos aquí que Jesús les dice, le mostró el costado y las manos. ¿Por qué Jesús tendría que mostrarle a los discípulos sus manos y su costado? Para que creyeran, para que vieran que el mismo Jesucristo que murió en la cruz es el mismo Jesucristo que ahora está vivo. Este es el mismo Jesús. En ese momento ellos creyeron. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 22, donde dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, esta palabra soplar tiene la siguiente connotación. Tiene la connotación en la que un músico, y voy a pedirle a Stephanie que suba, un músico sopla y pone su boca y su aliento cercano, próximo, inmediatamente a donde está un instrumento. Muchos de nosotros pensamos, por ejemplo, ahí está el instrumento, yo lo voy a soplar. No pasa nada. Ahora, esta palabra en el griego, soplar, significa lo siguiente. Stephanie. Muy bien. ¿Qué significa? Yo soplé, ella sopló. ¿Quién hizo que funcionara el instrumento? Stephanie. Pero ¿cuál fue la diferencia entre ellos? Bueno, muchas diferencias, pero una de las grandes es que ella estuvo próxima, cara a cara, allí mismo con ese instrumento y le sopló. Y porque le sopló, sirvió. Tuvo una función. Gracias, Stephanie. Tuvo una función. Entonces, la Biblia nos da a entender lo siguiente, que en ese momento Jesús se ve cara a cara con todos los discípulos y él sopla ese aliento, él dice sopla y dice recibid el Espíritu Santo. En ese momento los discípulos son salvos. Escuche, ¿cómo se salvó la gente en el Antiguo Testamento? Se salvaron por fe en el sacrificio que Dios habría en el futuro. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo David? ¿Cómo fue salvo toda la gente en el Antiguo Testamento? Por fe en el sacrificio que en un futuro habría de ofrecer el Señor. Pero en este momento, fíjense lo que dice la Biblia. Quiero poner en la pantalla. Romanos 10:9 dice lo siguiente:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cuál es el requerimiento en el Nuevo Testamento para tener salvación? Hay que creer que Jesús es el Señor, lo cual los discípulos ya creían que Jesús era el Señor, no había que convencerlos de eso, pero no hasta ese entonces ellos creyeron en su corazón que Jesús le levantó de los muertos. Para ser salvos, de acuerdo al Nuevo Testamento, tenemos primeramente que confesar a Jesús con nuestra boca que Él es el Señor y creer en nuestro corazón que Él fue levantado de los muertos. En ese momento, los discípulos son salvos como usted y yo ahora somos salvos. Por fe en que Cristo es el Señor y también creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero en ese momento, el Señor Jesús sopla este aliento de vida en cada uno de los discípulos. Y nos recuerda, ¿sabe de qué? De cuando en el libro de Génesis, Dios tomó barro en sus manos, del polvo de la tierra Dios tomó, y para que ese polvo tuviera vida, ¿qué hizo Él? Él sopló su aliento de vida. Esa fue la primera creación. La segunda creación sigue el mismo patrón. Entonces, para ser nueva creación y para ser salvo, en esta nueva creación que nosotros somos, ¿qué tiene que ocurrir? Tenemos que encontrarnos con Jesús cara a cara. Un encuentro personal con Dios y recibir de Jesús su Espíritu Santo. Y recibir de Jesús su Espíritu Santo. En ese momento los discípulos entienden lo que es la salvación de acuerdo al Nuevo Testamento y de acuerdo al Nuevo Pacto. Ya en el Antiguo Testamento se miraba hacia el futuro un sacrificio que había de hacer. Nosotros tenemos el privilegio hoy día que miramos al pasado y decimos, este es un sacrificio que ya se ha hecho. Amén. Entonces, pues, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Y en este momento los discípulos reciben al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ahora, escuche, ¿cuáles son las marcas de alguien que ha recibido el Espíritu Santo? Que es salvo de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Una persona que es salva y que ha recibido el Espíritu Santo es una persona que tiene poder. Una persona que tiene una vida cambiada. Escuche, es imposible tener un encuentro cara a cara con Jesús y que tu vida no cambie. Es imposible que Jesucristo ponga su aliento de vida en tu cuerpo, en tu vida, y que tú continúes siendo el mismo. Escuche, hay mucha gente que ha venido a la iglesia, que inclusive han hecho muchas cosas, pero aún así su vida no ha sido cambiada. Ahora, observen que en el Nuevo Testamento vemos la historia de los discípulos y de los apóstoles quienes tuvieron un encuentro con Jesucristo, cara a cara. Su espíritu vino dentro de ellos y su vida totalmente cambió. Aleluya. Ahora, escuche, miren lo que dice Juan en primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Así pues que los discípulos en ese momento recibieron poder. Escuche, y quiero resaltar un poco más lo que dice allí. Vence al mundo. El que ha nacido de Dios vence al pecado. No me diga, usted ha nacido de Dios, pero sigo en pecado. He nacido de Dios, pero yo no soy el que ha vencido. Me tiene vencido el rencor, la ira, la mentira, el pasado. Me tiene vencido este problema en mi matrimonio. Me tiene vencido el alcohol. Me tiene vencido. Escuche, la Biblia dice que todo el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Así pues que entonces vemos aquí en esta escritura que los discípulos tienen poder. Sin embargo, escuche lo siguiente, no habían
hecho ningún impacto en la ciudad de donde ellos vivían, en Jerusalén. Tampoco tenían dirección. Tenían salvación, pero no tenían dirección. ¿Estaba salvo Pedro, por ejemplo? Sí, pero vemos en la misma escritura que después de que él recibió el Espíritu Santo de esta manera, después se va de pesca, como que queriendo regresar a las cosas del pasado. Entonces, pues, uno puede estar salvo y puede estar en la iglesia y puede alabar a Dios, pero no hacer ninguna diferencia. Este fue el caso de los discípulos. Este es el caso de muchos de nosotros. Hemos creído en nuestro corazón, hemos confesado con nuestra boca. Jesús ha puesto el aliento de vida en nuestra vida y sí hemos cambiado nuestra vida, pero todavía no hemos hecho un impacto, un cambio alrededor de la gente que está con nosotros. Entonces, ahora escuchen lo que dice Lucas. Voy a poner en la pantalla. Lucas 24, del 48 al 49 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Escuche, ¿cuál es la promesa? Escuche, los estudiosos de la Biblia dicen que hay más o menos unas 7,000 promesas en la Biblia. Pero la promesa del Padre es esta. Hay muchas promesas. La promesa de que Dios te va a cuidar, te va a guardar, te va a sanar. Pero la promesa del Padre, no hay ninguna otra promesa que está titulada de esta manera. La promesa del Padre. Esta es la promesa. Dice, va a venir sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Qué está diciendo Jesús a los discípulos? Estas son palabras que Jesús habló con los discípulos el día de su ascensión. 40 días después de su resurrección, Jesús asciende y Él dice estas palabras: quedaos en Jerusalén porque todavía hay más. O sea que en ese día de la resurrección, cuando Él sopló aliento de vida sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra dice. Y por cierto, Jesús dice, recibid el Espíritu Santo. No fue una sugerencia, fue un mandato. Escuche, Jesús nunca da sugerencias. Jesús es Señor. Y el Señor Jesús manda. Aleluya. Cuando Él dice, recibid el Espíritu Santo, no es sugerencia, es una orden. En ese momento ellos recibieron al Espíritu Santo, pero después Jesús se reúne con ellos en el momento de su ascensión, a los 40 días de la resurrección, y dice, esperad en Jerusalén, porque viene más. Vamos a leer Hechos 1, del 4 al 8. Allí mismo en su Biblia debe estar, en la próxima página, si todavía la tiene abierta en el libro de Juan. Vamos a leer Hechos 1, del 4 al 8, y cuando leamos aquí, en este momento Jesús está a punto de ascender. Estas son las últimas palabras que Jesucristo comparte con los discípulos. Y mire lo que dice. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice, y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Una vez más, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Escuche, aquí habla de dos bautizos, un bautizo de agua y un bautizo del Espíritu Santo. La palabra bautizo, literalmente en el griego, significa sumergido, inmersión completa. Cuando usted se mete en una piscina, sumergido bajo el agua. Inmersión completa. Cuando somos bautizados, bajamos a las aguas completamente sumergidos, subimos de las aguas. Pero dice aquí, el Espíritu Santo también tiene un bautizo. Es una inmersión que viene de arriba. Usted puede comparar, por ejemplo, usted puede meterse en una piscina, en una alberca, y está completamente sumergido. Pero si usted se para bajo las cataratas del Niágara y le cae esa agua, completamente sumergido también. Uno es sumersión de abajo, el otro es sumersión de arriba. Y la Biblia dice que viene de arriba, que te van a bautizar, y esta presencia, esta inmersión, viene completamente de arriba. Ahora la palabra dice aquí,
en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el versículo 6 dice, entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, este es importante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, aleluya. Entonces ahora aquí estamos hablando acerca de que cuando uno recibe el Espíritu Santo hay poder, y el poder tiene un propósito. El poder del Espíritu Santo, dice aquí, es para ser testigos en Jerusalén, que es donde ellos vivían, y después un poquito más afuera, en Samaria, y después más afuera, en Judea, y después hasta los confines de la tierra. Comenzamos dando testimonio donde vivimos y se extiende hasta donde vamos, hasta los finales del mundo. Pero la Biblia dice que esto es algo que se tiene que hacer cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Esa es una marca de aquel que está lleno del Espíritu Santo. Así pues que en el domingo de resurrección, ellos recibieron el Espíritu de vida. Pero en el domingo de Pentecostés recibieron un espíritu de poder. Amén. Ahora, quédese ahí en su Biblia. Vamos a leer un poquito más. En Hechos 2, que está más o menos en la próxima página. Hechos 2, en la próxima página. Aquí está el cumplimiento de la promesa. ¿Recuerda cuál es la promesa del Padre? Escuche, hay muchas promesas en la Biblia, pero solamente una es la promesa del Padre. Wow. ¿Cuál es la promesa del Padre? Mire lo que dice aquí. Versículos del 1 al 4, en Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, un día como hoy, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos 3 etapas sucesivas del bautismo del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice la palabra, y voy a poner los 3 puntos en la pantalla. Primero es la inmersión. El Espíritu Santo, y siempre que el Espíritu Santo bautiza, Él baja de arriba. Siempre viene de arriba y llena completamente, te satura completamente con su presencia. Existe una llenura, ahí dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de esto hubo un desbordamiento o un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo se reflejó esto? En hablar. Ahora, fíjese aquí las 2 cosas. El Señor llena, pero los discípulos hablan. O sea que el Señor hace su parte, pero yo hago la mía. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, bueno, el Señor me va a llenar. Pero después de que me llena, Él me dice, ahora te toca a ti, habla. Ahora te toca a ti, profetiza. Ahora te toca a ti. Entonces, pues, escuche, la Biblia dice que cuando tu corazón está lleno del Espíritu, vas a hablar por el Espíritu. Fíjense lo que dice la Biblia. Y esto lo dice en Mateo, pero también lo dice en Lucas. Tengo Lucas en la pantalla. Dice Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando el Espíritu abunda en mi corazón, cuando el Espíritu está completamente saturándome, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿qué sale de mi boca? Espíritu Santo. Palabras del Espíritu Santo. Idioma del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero poner lado a lado estos 2 domingos. El domingo de resurrección y el domingo de Pentecostés. Miren lo que dice. Domingo de resurrección, Cristo resucitado. En el domingo de Pentecostés, Cristo glorificado. Cuando bajó el Espíritu, ya Cristo estaba
ascendido y glorificado. ¿Qué significa la palabra ascendido o glorificado? Cristo está ahora a la diestra del Padre. La Biblia dice que está sentado en su trono. Jesús tiene un trono y está sentado. ¿Sabe por qué está sentado? Porque Él terminó su trabajo. La obra de Cristo, la obra redentora de Cristo está. Escuche, si todavía estamos parados es porque todavía estamos trabajando. En este mundo nosotros, la iglesia de Cristo, seguimos parados. No podemos estar sentados. Pero Cristo está en el cielo, a la diestra del Padre, glorificado, sentado. Pues entonces, en el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo. En el domingo de resurrección, tenemos el soplo de vida. En ese momento, cuando Jesús dijo, reciban al Espíritu Santo, en ese momento los discípulos tienen poder, tienen vida nueva, son nueva criatura. La segunda creación sigue el patrón de la primera creación. Uno tiene que tener un encuentro cara a cara con Jesús, un encuentro personal con Jesús, donde Jesús dice, y cuando eso ocurre, auténticamente, nunca más vas a ser el mismo. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. En el domingo de resurrección tenemos el resultado es vida. En ese momento tienen vida nueva, vida eterna. Aleluya. Pero en el domingo de Pentecostés hay poder. Hay poder para proclamar la palabra. Hay poder para testificar. Hay poder, escuche, una característica de alguien que ha recibido ese bautismo del Espíritu es que no se puede quedar quieto. Quiere hacer algo, quiere hacer un impacto. Escuche, los discípulos nunca hicieron ningún impacto, ninguna diferencia en la ciudad de Jerusalén hasta que llegó. Es más, Jesús sabe que no lo podemos hacer sin el bautismo del Espíritu. Por eso Él dijo, quedaos, ni se te ocurra salir, ni se te ocurra, no van a poder. Solamente se puede hacer con el poder que viene de lo alto, el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a ti, Cristo. Vamos a leer unas escrituras más. Quiero leer Hechos 8:12 para que veamos allí lo que los apóstoles pensaban acerca de esto del Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Comenzando con el libro de Hechos, el capítulo 2, siempre que se habla de recibir el Espíritu Santo, significa bautizado en el Espíritu. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer Hechos, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 12. Habla acerca del ministerio. Aleluya. Gloria a ti, Señor. El evangelismo en Samaria, de Felipe. Escuchen lo que dice la palabra. 8:12. En Hechos dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Escuche, cada vez que la Biblia habla acerca del bautizo y de creer, van juntos. El que cree se bautiza. Es el patrón bíblico. Si tú crees, te bautizas. Y la gente, no, es que yo no te... si usted no se ha bautizado es porque usted todavía no cree. Aquí, la palabra dice, el que cree se bautiza. Y tenemos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Ahora, escuche lo siguiente. Vamos a leer ahora el 14. Dice, ya habían creído y se habían bautizado. ¿Eran salvos ellos? Sí. La respuesta es sí. Creyeron y se bautizaron. Son salvos. Amén. Ahora, el 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Escucha, ahora son Pedro y Juan que van allá. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Sí, o sea que es posible ser salvo, creer, ser bautizado y todavía te falta algo. Porque los apóstoles fueron y dijeron, gloria a Dios, creyeron la palabra, son salvos, se bautizaron. Pero todavía ellos tuvieron que orar para que recibieran al Espíritu Santo. O sea que no ocurrió instantáneamente en el momento del bautizo en agua.
No ocurrió instantáneamente en el momento de su confesión de boca y creer en su corazón. O sea que los discípulos vinieron y dijeron, algo aquí falta. Oraron por ellos. Ahora el versículo 15 dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Estos eran creyentes, bautizados en el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice, solo habían sido bautizados en agua. O sea que todavía algo más falta. Miren lo que dice ahora, voy a poner en la pantalla, en Hechos 10:47. Dice lo siguiente, dice, entonces respondió Pedro, y esto ocurrió en la casa de Cornelio. ¿Okay? Este era un hombre que quería escuchar la palabra de Dios. Pedro responde al llamado, va y predica la palabra, comparte con ellos, y escucha lo que pasa en medio de los gentiles. Escucha lo que pasa. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea que Pedro estaba diciendo, estos están hablando en lenguas, recibieron el Espíritu Santo como nosotros. O sea que de acuerdo a Pedro, ¿cómo se recibe? ¿Cuál es la señal de que hemos recibido el Espíritu Santo? Hablando en lenguas. Entonces él dice, bueno, ya creyeron, hablan en lenguas, lo que les falta es ser bautizados en agua. Ya están salvos, creyeron, están bautizados en agua y están bautizados en el Espíritu, completo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Uno más. Hechos 19:2 dice, les dijo, este es ahora Pablo hablando a la gente en la ciudad de Éfeso, donde él les pregunta, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué implica esta pregunta? Yo puedo creer sin todavía recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que implica, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pablo está preguntándole, ¿ustedes creyeron? Sí, creímos. Oh, ¿y cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y Pablo, y usted puede continuar leyendo allí en Hechos, y pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Pablo vino y Pablo oró, y Pablo pues estuvo allí orando con ellos, y ellos, la palabra dice que descendió, el Espíritu siempre desciende de arriba, y ellos recibieron al Espíritu Santo. Así pues que quiero hacer 4 acotaciones acerca de esto de recibir el Espíritu Santo, que Dios desea para nosotros. Estamos hablando de Pentecostés el día de hoy, gloria a Dios. Número 1, es el sello de los apóstoles. El Espíritu Santo, la palabra dice, Pablo escribe en 2 Corintios y en Efesios, que el Espíritu Santo es un sello que te hace como que tú eres diferente. ¿Okay? Ese es un sello que te identifica. Usted ha visto que hay vehículos que tienen un sello. El mío en el frente tiene Toyota. El otro, el que está parado al lado, Ford. Pero cada quien tiene su sello. Cuando en el pasado, hace tiempo atrás, yo recuerdo que mi papá tenía una compañía, todavía tiene la compañía y pues muchos años tiene la compañía él. Él tenía que enviar precios, cotizaciones para hacer trabajos. Él es constructor eléctrico, entonces pues decían, vamos a construir una escuela o una universidad o un hospital. Eso hacía él. Él enviaba su cotización, su precio, por el correo. Pero él aprendió que él tenía que poner un sello de cera, bien duro en el papel. Porque si no, le abrían miraban el precio y decían, oh, Rondón está cotizando tanto. Vamos a dar precio por más, $100 menos que él para que nos den el trabajo a nosotros y no a él. Entonces, él ponía un sello de cera, que si usted abría el sobre, se notaba que estaba abierto. No era legal. Y pues, eso decía, cuando venía ese sobre, ahí viene el sobre de la compañía de Rondón. Le llamaban, en muchas partes lo conocen así. Entonces, pues, la Biblia dice que el Espíritu Santo es un sello. Así que es el sello de los apóstoles. Número 2, es el sello reconocido en otros creyentes. Cuando los apóstoles iban a ver si otros creían, ellos querían ver. ¿Ustedes creyeron? ¿Y dónde está el bautismo? ¿Están hablando en lenguas? Número 3, nunca ellos pidieron que se les diera otro sello.
Los apóstoles nunca dijeron, bueno, este es el sello, pero ¿qué otro sello puede haber, Señor? Siempre es el mismo sello. El Nuevo Testamento no ofrece ninguna otra alternativa. El sello del creyente es el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ahora, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo? Bueno, sabemos varias cosas ya. Sabemos primeramente que tengo que confesar a Jesús con mi boca, que Él es el Señor, creer en mi corazón que Él se levantó de entre los muertos, voy a ser salvo, necesito también bautizarme en agua, y entonces me falta pedirle al Señor que me bautice con su Espíritu Santo. Ahora, escuchen lo que dice Lucas. Este es Jesús hablando con los discípulos. Jesús habla con los discípulos y escuche lo que Él dice. Él dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. O sea, ¿qué padre le da algo malo a su hijo cuando su hijo le pide algo bueno? ¿Quién es el padre? El padre está arriba. ¿Quiénes somos los hijos? Nosotros quienes hemos creído en Cristo Jesús. Continúa la palabra, dice lo siguiente, dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Entonces, Él está haciendo una comparación entre nosotros, padres terrenales, y el Padre de arriba, el Padre celestial. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el Padre de arriba es mejor que el Padre de aquí abajo. Yo trato de ser un buen padre para mi hijo, pero como es su Padre arriba, Él no tiene. Amén. Entonces dice, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Qué dice la palabra allí? Que hay que pedir. Que si usted pide, Dios nunca le va a dar algo malo, le va a dar algo bueno. Hay mucha gente que dice, no hay que pedir, pedimos mucho, ¿por qué pedimos tanto? Escuche, la palabra dice que hay que pedir, pero pida lo bueno, que pida el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a ti, Señor. Juan habla acerca de esto también. Juan 7:37 dice lo siguiente. Aleluya. Déjeme conseguir Juan 7:37 en mis notas aquí. Voy a leerlo de estas notas. Escuche lo que dice lo siguiente. Dice, Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué significa? Esto es para el que él tenga sed. ¿Usted no tiene sed? Esto no es para usted. ¿Usted cree que usted está bien? Esto no es para usted. ¿Usted cree que usted no necesita tomar de esta agua? Esta agua no es para usted. El que tenga sed, venga y beba. El que cree en mí, hay que creer primero, como yo declaro que yo creo, confieso con mi boca, creo en mi corazón, me bautizo en agua, creo en Dios. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuche, de su interior. Esta palabra interior en el griego tiene la connotación de aquí, de las entrañas, de adentro, del estómago. Usted va a sentir una llenura, algo, una presencia. Y dice, va a ser ríos de agua viva, plural, ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él han de recibir al Espíritu Santo, que va a ser como un río de agua viva dentro de ti, que se siente aquí en tus entrañas, en tu interior. Eso es lo que la Biblia, ¿estamos de acuerdo que esto es lo que la Biblia dice? Aquí, es lo que la palabra está diciendo aquí. Así pues que dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ha estado hablando acerca de esta experiencia que pues debemos tener. Ahora, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? Número 1, tenga sed.
Usted necesita tener sed. Escuche, el bautismo del Espíritu es para el que tiene sed. Liberación es para el que está desesperado. ¿Usted quiere liberación? Si usted no está desesperado, no hay liberación. ¿Usted quiere bautismo? Esto es para el que tenga sed. Para el que tenga sed. Número 1, tenga sed. Número 2, Jesús dice, ven a mí. Tenemos que ir al que bautiza. Nosotros, pastores, bautizamos en agua. Yo te bautizo. Vengan, yo lo bautizo. Pero solamente Jesús bautiza en el Espíritu. No hay nadie más. No hay pastor, no hay hombre, no hay organización, no hay iglesia. Nadie bautiza en el Espíritu, solamente Jesús. Aleluya. Gloria a ti. Número 3, ¿qué es lo que dice? Vengan a mí y beban. Hay que beber. Una de las cosas que yo he visto, que cuando queremos beber, tenemos que abrir la boca. Tenemos que abrir la boca. ¿Usted ha tratado de beber con la boca cerrada? Mucha gente quiere que le bautice Dios en el Espíritu. ¿Y cuál es el producto de beber y ser lleno? Va a haber un derramamiento, un desbordamiento, que la Biblia dice es hablar en lenguas. O sea que entonces pues yo le pido al Señor, Señor, vengo a ti, bautízame, lléname. Y entonces Él le llena. Primero es su parte, pedir. Segundo, la parte de Dios, llenar. Y tercero, la parte de usted, hablar. Ahora le toca a usted hablar. Eso es lo que la palabra dice. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Eso fue lo que pasó en el domingo de Pentecostés. En el domingo de Pentecostés, el Espíritu descendió de arriba, fueron llenos y ellos hablaron en otras lenguas. Aleluya. Y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Gloria a ti, Cristo. Aleluya. Esta es la explicación que Pedro dio ese día. En el libro de Hechos dice que cuando esto ocurrió por primera vez, la gente se preguntó, ¿y esto qué es? Escuchen lo que dice Pedro. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. ¿Cuál es la promesa del Padre? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal en el Nuevo Testamento de un creyente? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice aquí? Es lo que se derrama, no se queda adentro. Ahora fíjese que Pedro interpreta esta escritura y dice, esto es lo que decía el profeta Joel. ¿Cree usted que Pedro hubiese podido poner una y una en su mente, en su corazón, con la escritura antes del bautismo? Escuche, cuando viene el Espíritu, se te ilumina la mente. Esto es lo que significa aquí la Biblia. Y está aquí también en el Antiguo Testamento. Y aquí está escrito por Jesús, dicho por Jesús. Esa es otra señal del Espíritu Santo. Te da poder. No sigues viviendo la misma vida. Te da propósito. Escucha, después de que los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, nunca más se lee en la Biblia de que Pedro fue a pescar otra vez. Pero está metido en problemas. Va, le meten preso, le dan... Una vez en la universidad preguntaron, cuando estábamos Stefan y yo estudiando en la universidad, profesor, ¿cuál es la señal del Espíritu Santo? El profesor dijo, problemas. El que le viene... se te meten unas cosas que tú dices, yo quiero hacer esto, yo quiero testificar, y te da un valor que tienes que antes no tenías. Te pones a leer la Biblia, wow, esto que ahora lo entiendo, mira. Pedro en ese momento dice, esto que ustedes están viendo, déjame explicarte. Es lo que decía en el Antiguo Testamento el profeta Joel. Una hora antes de que pasó el bautismo, él no hubiese sabido qué decir. Aleluya. Hay cosas que quizás usted no entiende en su vida,
Pero una vez que recibimos ese bautismo, aleluya, gloria al que vive, gloria al que vive. Así pues, que escuche, yo creo firmemente que Dios quiere bautizarnos. Esto es para el que está sediento. Amén. No nos avergonzamos del Espíritu Santo. Somos cristianos bíblicos. Algunos nos llaman pentecostales. Gloria a ti, Señor. Pero escuche, yo lo que sé es que la Biblia dice que el propósito, Dios desea que yo sea lleno de su Espíritu y que existe un derramamiento. Aleluya. También dice que hay un domingo de resurrección en el que cara a cara Jesús sopló, y hay un domingo de Pentecostés cuando el Espíritu bajó. Aleluya. Los dos son necesarios. Los dos. Los bautistas dicen, uno se llena del Espíritu cuando uno es salvo. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Pero los pentecostales decimos, y también hay un bautismo que baja y te llena y hay un derramamiento. Esto es lo que dice la Biblia. Eso pues, hoy vamos a recibir al Espíritu Santo. Aleluya, gloria a ti. Aquellos que están sedientos pueden ponerse de pie. Vamos a orar que Dios nos bautice. Aleluya. Y después de esto, vamos a recibir la Santa Cena. Gloria a ti, Cristo Jesús. Así pues que vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Número 1, vamos a declarar Jesucristo es el Señor. Número 2, vamos a pedirle que nos llene. Número 3, abra su boca y deje que el Espíritu hable a través de usted. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Quiero guiarnos en esta oración que quizás muchos no hemos hecho en el pasado o hemos hecho, pero es importante, lo podemos hacer el día de hoy. Vamos a declarar que Jesucristo es el Señor. Vamos a decirlo. Señor Jesús, yo declaro que tú eres el Señor, y yo creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hoy tú vives. Dame vida eterna, Señor. Hoy yo rompo todo aquello que no sea tuyo en mi vida. Todo pacto con lo oculto. Toda cosa en la que yo he confiado en el pasado que no seas tú. Lo declaro roto. Yo hoy te pido, Señor, ayúdame a perdonar. Yo hoy perdono, así como tú me has perdonado a mí. Ahora, Señor, lléname. Yo te lo pido, Señor. Lléname con tu Espíritu, Señor. Aleluya. Amén. Ahora vamos a esperar que pasen unos momentos. Esto no va a ser mucho tiempo. Abra su boca. Aleluya. Escuche, recuerde. Hay que abrir la boca. Aleluya. Y si el Espíritu le llena y le pone una palabra de lenguas, comience a hablar. Comience a hablar. Aleluya. Abra su boca. Ahora ya el Espíritu le llenó. Ahora a usted le toca hablar. Aleluya. Ondoroko kakateke sendereke. Andarakayendereketeke. Aleluya. No habla español, no habla inglés, habla en lenguas. No puede hablar dos idiomas al mismo tiempo. Abra su boca. Gloria a ti, Cristo. Ondorokoteke yakiandarakateke sendere. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Ondorokoka yakiandaraka. Santo. Aleluya. Aleluya. Habla en lenguas. No hable español, no hable inglés. Abra su boca y que el Espíritu hable. Arandarakotoko. Akareketeke. Aleluya.